Icabod es la representación de la victoria del mal. Icabod simboliza derrotas. Icabod es la expresión más dolorosa del Antiguo Testamento. Icabod es la herida del corazón del pueblo de Dios. Icabod significa abandono de las cosas espirituales. Icabod representa cuando Dios abandona su heredad. Icabod representa sin peso, liviano, superficial. Quiero en esta noche que todos los que me están viendo a través de esta plataforma digital, no permita, por favor, que nazca un Icabod en su vida. La Biblia habla que después de Josué el conquistador, Josué el hombre de mentalidad divergente, Josué el hombre junto con Caleb que salieron de Egipto y fueron los dos que entraron a tierra prometida porque tenían su mirada puesta en lo que Dios había puesto delante de ellos, que era la tierra prometida, a diferencia de su generación que quedaron esclavizadas en el pasado. La Biblia habla que después de Josué el conquistador se levantó una generación que ignoró los mandamientos, que ignoró los príncipes, que ignoró la adoración, los conceptos de santidad. Una generación que no conoció el mover de Dios. La Biblia dice que cada quien hacía lo que quería. Había maldad, había pecado. Los enemigos venían y sometían a su parecer al pueblo. Y sucede que en ese momento la lámpara de Jehová se estaba apagando y no había visión, no había un vidente, no había palabra profética. Y es cuando Elí, el sumo sacerdote, un hombre que Dios lo había puesto como figura espiritual, un hombre que debía tener una atmósfera muy espiritual porque representaba el liderazgo del pueblo. Pero Elí ignoró el pecado que había en sus hijos. Elí ignoró todo el acontecimiento de la caída gradual de la presencia de Dios de aquel pueblo en ese momento. Se halla una mujer gritando con profundo dolor. La gloria ha sido traspasada. Los filisteos se robaron el arca de Dios. Y el arca representaba presencia de Dios. El arca representaba Shekinah o representaba Kabod. Kabod quiere decir el peso de la gloria de Dios. Cuando los enemigos sabían que el arca de Jehová estaba en el campamento, la tierra temblaba y los enemigos se confundían y se mataban unos con otros. Pero en este momento de la historia es un momento trágico. Acompáñame a ver este momento trágico. Acompáñame a ver el escenario tan crítico de no vivir en la presencia de Dios, de no vivir sumergidos en la presencia del Dios Todopoderoso. Es ahí cuando hay fracasos, es ahí cuando no hay sueños, es ahí cuando no hay promoción espiritual, cuando no hay entrega por las cosas espirituales, es cuando existe un profundo abandono. Israel ignoró los portentos y las maravillas del Dios que hizo maravillas y portentos en medio del desierto. Cuando Josué estaba liderando al pueblo, había victorias, había sometimiento, los enemigos estaban siendo derrotados, porque donde ellos iban, Dios iba con ellos, había respaldo. El Jordán se abrió, las murallas cayeron, los gigantes sucumbieron, había gloria en los momentos en que existía Josué. Pero después de Josué nació Icabod. Qué terrible es el escenario cuando no hay relevo, cuando no hay alguien que pueda en medio de las crisis tomar la antorcha, cuando hay alguien, vos conquistadores, que pueda decir: yo quiero seguir con el deseo de conquistar, quiero seguir con el deseo de proclamar la grandeza de un Dios todopoderoso. La Biblia habla de que el sacerdocio se corrompió, el pecado saturó al pueblo. Dios decidió irse porque el pecado se introdujo hasta la médula del pueblo.
Creo que Dios permanece hasta cierta etapa cuando hay pecado en el corazón del hombre, que pecamos sin querer, cuando nos tropezamos pero reconocemos el pecado. Ese dolor se llama arrepentimiento y Dios te levanta, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta. Pero en el tiempo de Elí, la Biblia habla que cada uno de ellos hacía lo que quería. Había pecado deliberado, nadie tenía arrepentimiento. La Biblia habla en Efesios capítulo 4, verso 25, por lo cual desechad la mentira y hablad cada uno con su prójimo. Airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No hurtes más, no eches mentiras, ninguna palabra salga de vuestra boca, sino que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a Dios. Y dice el verso 30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No vamos a permitir, por favor, alguien que diga conmigo, no vamos a permitir que nazca Icabod. No voy a permitir que nazca un Icabod que representa que Dios abandona su heredad. Hoy tiene que nacer algo poderoso en tu interior. No queremos que esta generación sea un eslabón perdido. No queremos que esta generación sea aquella que podría conquistar, aquella que quizás, donde aparecen los quizás pudieron hacer cosas, quizás Dios lo pudo usar, quizás Dios lo pudo promocionar para algo extraordinario, pero se quedaron en el camino. En la Biblia hay muchos Icabod, muchos momentos donde Dios decidió dejar al pueblo a su aventura, a causa de sus pecados, de su sincretismo, de la adoración a ídolos. Icabod es cuando hay ministerios sostenidos solos por habilidades, por talentos. Mucha gente que se volvió profesional en hacer todo bien. Iglesias que han asumido rutinas, sofisticaciones, liturgias bien dirigidas, perfección en sus proyectos. Se ha profesionalizado el culto. Oh, pero nosotros debemos que ser trascendente, no quedarnos solo en hacer las cosas bien, sino que hagamos las cosas bien, pero hagamos las cosas bajo la dirección del Espíritu Santo. No hay movimiento del Espíritu Santo solamente en la habilidad humana. No hay milagros sobrenaturales bajo la habilidad humana. Necesitamos la excelencia del poder del Espíritu Santo que se derrama en vasos de barros comunes y corrientes para hacer algo que pueda afectar la historia positivamente. Necesitamos hoy más que nunca quebrantamientos sobre el altar, almas que derramen su vida en el altar. Oh, necesitamos pasión, necesitamos entrega inocentemente. Yo me rehúso y me opongo al nacimiento de un Icabod en mi iglesia. No quiero que nazca un Icabod en mi ministerio. No quiero que la presencia de Dios se vaya de mi vida, de mi familia, de mi iglesia, de todo lo que yo soy. Elí lastimosamente estableció un puente entre lo pecaminoso y lo supremo. Quizás Elí pasaba por alto el pecado, o quizás Elí decía Dios perdona, pero no podemos pasar por alto, hermanos, que Dios no da por inocente al que es culpable. No da por inocente a aquel que comete pecado, porque el pecado nos separa de la presencia de Dios. Icabod fue el nombre de un niño que nació de una madre moribunda, que era nieto del líder espiritual de Elí y de un hombre que estaba alejado de la presencia de Dios, Finés. Cuando Icabod nació como una representación gráfica de que Dios había abandonado a su pueblo. Había una familia sacerdotal que se convirtieron en un dolor de cabeza. No le daban atención y la altura a las ofrendas. Había pecado. Había gente que no le dio la altura ni la importancia a las cosas espirituales. Elí era el sumo sacerdote y no pudo direccionar al pueblo, mucho menos su casa. Icabod es una señal de alerta roja. La gloria ha sido traspasada.
Oh, necesitamos que la gente que hoy viene a nuestros templos y que en este tiempo de confinamiento está ahí detrás de las pantallas de aparatos electrónicos, desee más que nunca la presencia de Dios. No estamos dispuestos a negociar si la presencia de Dios está o no está. Si no está con nosotros, decía Moisés, no nos movemos de aquí. No vamos a despreciar que la gloria de Dios está en nuestras casas, porque quizás alguien diga, oh, no se siente lo mismo, quiero estar en el templo. Y no, lo importante no es el lugar, lo importante es la disposición del corazón. No menosprecies. Habrá mucha gente menospreciando estas transmisiones, menospreciando lo que hace el uno o el otro, pero nosotros hoy vamos a darle importancia a las cosas espirituales. Felicito en el nombre de Jesús a todos aquellos que pagan el precio, a todos aquellos que están ansiosos que empiece el programa 9 de la noche. Ahí estamos pegados con familia, el uno el otro, adorando al Señor, cantando. Hay lágrimas, hay movimiento del Espíritu sobrenatural. Deseamos de todo corazón que la gloria de Dios se manifieste profundamente en cada vida. La sabiduría humana no alcanza, las capacidades del hombre no alcanzan. Esta época está sacando a colación hoy, están demostrando que los sistemas del hombre son imperfectos. Veo grietas en los sistemas del hombre. Oh, pero nosotros hoy no nos estamos apoyando en la habilidad de los hombres ni en la capacidad de los hombres. Hoy hay un pueblo que sabe que la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas es el motor que los mueve, es la presencia de garantía que nos vamos para el reino de los cielos. La familia de Elí se volvió una historia trágica. La maldición cayó sobre su familia. Oh, todos murieron. No había alguien que amonestara el pecado. Quiero hablar algo que está pasando en la sociedad cristiana, entre comillas, de todo el mundo. Había un cantante llamado Jota. Se hizo famoso en un reality de televisión. Era un niño y cantaba Agnus Dei. Y qué bien, todo el mundo dijo, este muchacho es un prodigio cantor. Este hombre, muchacho, va a llegar muy lejos. Y comenzaron a rodearlos, a hacerle canales. Era un hombre, un muchachito novato, talentoso, con buen manejo de los medios, pero no tenía profundidad bíblica. Y una de las grandes crisis que tiene el cristianismo actual es su postura líquida ante todo. Leí en un artículo por allí. Oh, en nombre de una gran mentira, estamos diciendo muchos cristianos por ahí, estamos aquí para amar y no para enjuiciar. Pero cuando nos damos cuenta de la verdad bíblica, nos damos razón a que Dios amonesta todo lo pecaminoso. Ya no se predica sobre el infierno, ya no se predica sobre los juicios, sobre la ira de Dios. Elementos que son básicos en el discurso de un cristianismo verdadero. No queremos vernos malos, y muchos le pusieron llantas a la cruz. Ya no hay personas que paguen el precio por un evangelio como el de Jesucristo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oh, hermano, necesitamos que nuestras congregaciones, nuestras iglesias estén a la altura del Espíritu Santo. La iglesia es columna y es baluarte de la verdad. No podemos ser una iglesia desenfocada que cada día quiere parecerse a la cultura, quiere ser cada día relevante en la cultura. Nosotros no estamos para agradar a la cultura, nosotros estamos para ser la luz del mundo. Y si la luz no alumbra, todo está en tinieblas. No podemos permitir, si yo quiero la presencia de Dios en mi vida, yo tengo que sacar todo lo pecaminoso. Claro que cometemos pecados, claro que hay errores, pero ahí es donde abunda la gracia de Dios, en que si nosotros reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. No le quitemos la esencia a la vida cristiana. No quiero un Icabod en mi vida. No quiero un Icabod. Y desde este altar digo, no quiero un Icabod. Carlos Pérez sí ha cometido errores, muchos, es posible, pero no quiero un Icabod.
errores, claro, somos hombres. Dios no está pidiendo perfección. Sería absurdo de que Dios nos pidiera perfección mientras estemos en un cuerpo débil. Pero ahí es donde yace la grandeza del amor de Dios, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Aleluya. No podemos creer que un ministerio solamente es buen manejo de redes sociales. Eso no impacta. También hay youtubers que hablan del Satanás y tienen miles de seguidores. Eso no impacta. Mucha gente tiene lenguaje juvenil, manejo de plataforma. Algunos cuentan unos chistes, otros un poco de teología básica, y ya ahí tienes una nueva estrella cristiana. Leí un artículo por ahí. Pero no, y mil veces no. Yo creo que los que están viendo en esta noche esta transmisión desean vivir en la santidad del Espíritu Santo. No vamos a contristar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No vamos a dejar que nazca un Icabod. Queremos la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Elí hizo caso omiso. Elí no le prestó atención a lo que Dios estaba haciendo. Cuando los hijos de Elí estaban cometiendo pecados, había un jovencito por allá que no sabía. Yo no me imagino ese momento en que Ana le dijo a Samuelito, mira hijo, tú eres una promesa viva. Dios me dijo que necesitaba un profeta, y yo le dije, Señor, necesito un hijo. Hice un trato con el cielo. Yo firmé un pacto con sangre delante de mi Dios. Samuelito, desde el momento que fue destetado, dice la Biblia, Ana lo llevó al altar y se lo entregó a Elí. Mira, esto es promesa de Dios, tómalo. Me imagino a Samuel llorando. La primera vez que llevé a mi hija Nicole al colegio, recuerdo que lloraba. Era pastor en Sabana Larga y ella lloraba mucho. La maestra estaba allí. La maestra estaba ahí y decía, déjemela, no importa, tranquilo, váyase. Y mi hija llorando. Ese momento es duro, pero es donde yo comprendí que necesitaba que alguien más la procesara. Ana sabía que era un momento en que Dios iba a procesar a Samuel, y Elí no se dio cuenta de que Dios estaba levantando a alguien que lo iba a reemplazar. Elí fue pasivo, se acomodó, se volvió obeso, aceptó la terrible realidad de un puente entre lo pecaminoso y los santos, y ya vienen las consecuencias del pecado, porque todo pecado trae como pago la muerte. Y es ahí cuando Dios llamó a Samuel. Yo siento que hay un joven que Dios lo está invitando a la santidad hoy. Yo siento que hay alguien hoy que Dios está calando su corazón. Dios está buscando adoradores que le adoren en la hermosura de la santidad. Gente que no haga puente entre lo pecaminoso o lo oculto. Gente con los pies sobre la tierra, con un juicio espiritual de las cosas. Gente que pueda establecer un principio de santidad, porque sin paz y sin santidad nadie va a ver al Señor. Necesitamos sumergirnos más en el río de Dios. Pero sin santidad no vamos a la profundidad. Icabod significa superficialidad. Icabod representa a aquellos que solo tocan el borde, aquellos que solamente quieren tantear, aquellos que buscan a un Jesús que le puede dar transmisiones por medio de ondas eléctricas o electromagnéticas, que quieren señales a lo lejos, hasta donde llega el wifi, ahí se conecta mi aparato, y ellos, donde llega una rayita de wifi, ahí quedan. Pero yo siento que en esta hora hay alguien que no se va a quedar con una rayita. Yo voy más y más y más, y los que sabemos los manejos electrónicos, vamos a conectar un cable LAN. Y yo quiero conexión directa. Yo no quiero que me den por medio de Bluetooth. Yo quiero conexión directa. ¿Cuántos de ustedes tienen el cable preparado? Es la actitud, eso es lo que te va a dar los datos, la transmisión que viene del poder sobrenatural de los cielos. Ezequiel dijo, yo no me voy a quedar con una rayita.
Ezequiel dijo: yo no me voy a quedar con el agua a los lomos. Yo no me voy a quedar con el agua a las rodillas. Yo no me voy a quedar con el agua a la cerviz. Ezequiel llegó un momento en que ya perdió el control de su cuerpo. Eso es vivir en la dimensión profunda del Espíritu. Y ya comenzó a nadar. Oh, yo me quiero sumergir. Yo no me voy a quedar hasta donde yo pueda tener el control de mi vida, de mis emociones, de mis sentimientos. Y yo quiero que el que me domine, yo quiero que el que me llene sea el Espíritu Santo. Me voy a zambullir en el río de Dios. Cuando Ezequiel comenzó a nadar, aleluya, cuando Ezequiel comenzó a nadar y decía: wow, veo grandeza, veo aguas de salud. Este mundo está hambriento de salud. Este mundo está necesitando una vacuna para cuidar a sus generaciones, a cuidar a su sociedad. Este mundo está necesitando una vacuna en contra de la pandemia. Pero la pandemia tendrá un fin cuando el pueblo de Dios pueda sumergirse en el río de las aguas de la salud. Yo creo que el poder de Dios todavía se sigue moviendo sobrenaturalmente. Perdónenme todos aquellos que son teólogos, perdónenme todos aquellos que comienzan a analizar los textos bíblicos y comienzan a decir: esto no es, esto sí, esto lo aplico no. Esto no estoy hablando con gente que se va a quedar en la orilla quitándose las gafas y analizando todo. Necesito en esta noche gente que crea sobrenaturalmente el poder de Dios, que se sumerja por encima de todo pensamiento humano. Yo quiero perder el control, yo quiero irme a la profundidad, yo quiero más y más de su presencia. Necesitamos levantarnos. Sadrach, Mesach y Abednego se pararon y dijeron: no vamos a adorar esta estatua. Y el sistema les cayó encima, los metieron en el horno, pero se dieron cuenta que entraron al horno atados, pero salieron del horno desatados. Eso quiere decir, porque el fuego de la prueba lo que hace quemar son las ataduras. El enemigo tiene una estrategia coordinada. En los montes más altos de este mundo hay gobernadores. En el monte más alto hay principados, hay demonios que están atentando contra la humanidad, demonios que están dispuestos a acabar con la existencia humana. Pero al presente dice mi Biblia que hay alguien que lo detiene. ¿Y sabes quién es? Esta cantidad de pentecostales que están conectados, esta cantidad de pentecostales que están en cultos a toda hora, conciertos, veo campañas evangelísticas, veo vigilias, veo matutinos, veo programas de intercesión, gente que no deja el avanzar del enemigo porque todavía viven en la dimensión del Espíritu Santo. Una vida de comunión con Dios es una vida sujeta y sumisa a la grandeza de la voluntad de Dios. Quien anhela orar, anhela no hacer su voluntad sino la del Padre. Quien se niega a orar y encuentra excusas para hacerlo, siempre será un fracasado, dice Timothy Keller. Necesitamos una revolución del Espíritu Santo. Gente que no va a doblegarse ante el sistema. Gente que va a ir más allá del común denominador de las masas. Gente que no quiere solamente como tratar de agradar a la cultura, sino gente que quiere agradar a su Dios. Gente que va a adorar a su Dios por encima de otras cosas. Gente que va a desenfrenarse y correr en voluntad a Dios. Gente que va a ir más allá de los límites. Gente que desea las cosas espirituales. Gente que desea ir más allá. Necesitamos que hoy más que nunca haya gente celosa de las cosas sobrenaturales. ¿Qué les pasó a los 380? ¿Qué les pasó a los 380? La Biblia dice en Corintios que habían 500 hermanos cuando Jesús subía al cielo. Pero 40 días después aparecen solo 120 en el aposento alto. En el transcurso de 40 días, muchos se volvieron superficiales. Muchos entraron en una crisis existencial en su fe. Muchos abandonaron las riquezas sobrenaturales. Muchos quizás andaron con Jesús, pero se cansaron de esperar.
Mucha gente me ha dicho: pastor, estamos cansados de este tiempo. ¿Cuándo vamos a volver a la iglesia? Yo quiero decirle que aunque estemos cansados, es verdad, pero decía la Biblia que Gedeón estaba cansado, pero aún persiguiendo. Eso es lo que quiero, que haya gente que de pronto ya estemos un poco hastiados de lo que está pasando y que necesitamos ya abrir oportunidades para experimentar el nuevo mover de Dios. Pero vamos a seguir hacia adelante, sumergiéndonos en la presencia de Dios. En 40 días 380 se volvieron atrás. Pero veo a un Pedro que dijo: no, yo no me voy a devolver. Veo a Juan que dijo: yo no me voy a devolver. Y los 120 dijeron: no me voy a devolver, yo quiero más, me voy a sumergir en la presencia de Dios, porque veré su rostro en justicia y quedaré satisfecho cuando yo despierte a su semejanza. Estos son los hombres que convulsionan las sociedades, gente que trae siempre un nuevo mover del Espíritu Santo a través de lo que hacen. Predicador, no dejes de predicar. Maestro, no dejes de enseñar. Oh joven, no dejes de lanzar tus flechas. Tú eres una saeta en las manos de Jehová. No olvides que Dios te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un gran compromiso. No nos vamos a dejar callar. Ahora más que nunca un Samuel se está levantando. Vamos a prender la lámpara. Vamos a predicar lo que Dios quiere que se predique. Hoy más que nunca vamos a declarar que nuestro Dios reina por encima de todos los sistemas que se están desmoronando a pedazos, que se están cayendo, que hay estadísticas, hay muertos apilados en cadáveres, apilados en las naciones. Pero yo veo una iglesia que va a estar buscando la dimensión de la profundidad en Dios. Yo no me voy a quedar en la orilla, yo quiero más. Alguien diga conmigo: yo quiero más. Quiero más de su presencia. Toma por favor valor. Toma por favor valor y enfrenta tus temores. Esther dijo: oh jovencita que estás ahí, Esther fue una mujer que fue capaz de acabar con la avalancha que se venía del maligno en contra del pueblo de Dios. Ella asumió su papel y dijo: si perezco, que perezca, pero para esta hora he llegado al reino. Estoy hablando de un Pablo que no importaba dónde lo azotaran, al día siguiente estaba predicando. Ana fue capaz de entregar su vientre. ¿Qué le vas a entregar al Señor en esta noche? No dejes que el mundo ni lo que está a tu alrededor cree presión sobre ti y te haga destruir. No dejes que el odio y la amargura te destruyan. No dejes que el pecado acabe con los mejores días de tu existencia. Alza tus ojos, esfuérzate, sé valiente. No dejes que los demás te quiten tu luz. No dejes que los demás apaguen el fuego del Espíritu Santo. Ahora y más que nunca, el fuego del Espíritu tiene que arder en tu corazón. No estoy predicando, no, de una fuerza activa como dicen los testigos de Jehová. No estoy hablando de una tercera persona de la Trinidad. Estoy hablando del Espíritu de verdad, el cual el mundo no le conoce, no le ve, porque no ha estado con ellos. Pero Jesús dijo: yo estoy con ustedes y estaré dentro de ustedes. Hoy hay promesa de advenimiento del Espíritu Santo. Hoy puedes recibir el Espíritu Santo ahí en tu casa. Hoy puede haber una manifestación gloriosa del Espíritu. Y yo lo creo. No apaguéis, decía Pablo, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Ahora más que nunca, una iglesia avivada. Ahora más que nunca se abren las puertas de los cielos. No estamos en crisis, estamos en la dimensión del Espíritu Santo. No nos vamos a dejar apagar. Se lo digo al diablo en la cara. No nos vamos a dejar apagar. Ahora más que nunca la luz de esta iglesia, que es el Espíritu Santo, ha de brillar. No vamos a dejar que nazca el cabot. No, 1000 veces no. Oh, recibe el Espíritu Santo ahora ahí. Recibe el Espíritu Santo. Llevas tiempo sin recibirlo. Dice: no lo recibí antes, cuando iba a los campamentos, cuando iba a las vigilias, cuando iba al culto todos los días, y ahora no lo voy a recibir. Porque ¿quién le va a poner límites al Espíritu Santo? Y yo creo que tú puedes ahí en tu casa, ahí donde estás, recibir el poder sobrenatural del Espíritu. Aleluya. Dios ha puesto tanto, ha invertido tanto en ti. Invirtió el Calvario, invirtió su carne. Él se entregó
para ver algo grande en tu vida. Él se entregó para ver algo sobrenatural en tu vida. Él se entregó para ir más allá de lo que tú puedas dominar. Él se entregó más allá de lo que tú puedas controlar. Hoy más que nunca, llénate de la presencia de Dios. Hoy más que nunca tienes que ir más allá de las cosas que te limitan. No te quedes en la orilla. Rompe los esquemas. Haz colapsar los pensamientos de todos aquellos que se conforman para ver cosas pequeñas. No, yo quiero cambiar la sinopsis de mi vida. Quiero ir más allá. Quiero afectar la historia porque tengo mi mirada puesta en el galardón. Dios te ha hecho fuerte a través de las lágrimas. Los golpes se parecen a caricias. Los desprecios te impulsan. La humillación saca sonrisas. Hoy Dios está levantando una generación, exhausta, sí, pero dice la Biblia, Isaías, que yo derramaré agua sobre Selquedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a la ribera de las aguas, porque yo soy Jehová tu Dios, tu redentor. Yo soy el primero y yo también soy el postrero. Expansiona, franquea. Voy por algo grande. No voy a dejar que nazca Icabod.